vamos a comenzar la ponencia de clausura y que va a ser impartida por nuestro compañero Javier, el doctor Javier Esparcia, 2 veces doctor, tanto por geografía como por sociología, más recientemente. Para aquellos que no conozcáis la figura de Javier, bueno, pues es catedrático aquí en nuestra casa desde 2006 y profesor de departamento desde hace mucho más tiempo, desde 1988. Fue uno de los miembros fundadores del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Ha sido director del Departamento de Geografía en dos tandas, ¿no? Entre el 2009 y el 2010 y recientemente en el 2022, cuando compartimos la dirección y yo era secretario del departamento. Ha sido coordinador del programa de doctorado del Instituto de Desarrollo Local, un programa específico en desarrollo local y cooperación internacional, durante 3 años. Y bueno, ha sido fundador y es responsable de UDERVAL, digamos, de la unidad de investigación que acoge este coloquio, Unidad de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas. Ha sido miembro de AGER durante mucho tiempo y ahora es el director, ¿vale? Una revista especializada en despoblación y desarrollo rural, esa es la parte importante. Ha sido miembro del comité de numerosas revistas nacionales e internacionales, como Agriculture, como, ¿vale? Miembro de la comisión de investigación de aquí de la propia universidad hasta fechas recientes, 2023. Ha colaborado de diferentes formas con la FECIT, ¿no? Con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, pues en la evaluación de propias revistas, en la ANECA, en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. Y, por ejemplo, dentro de la FECID y en este marco, pues también el sello de calidad de las ediciones académicas. Se ha trasladado también esta perspectiva de evaluación en agencias a nivel internacional, ¿vale? O incluso en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Chequia o aquí en Cataluña. Y, bueno, tiene 6 seniors de investigación y un largo currículum en el cual lo voy a abreviar simplemente diciendo que para mí ha sido un honor trabajar tanto tiempo con él, porque todo lo que lo sé por él. Y muchas veces lo que traslado son sus propias enseñanzas, un poco, digamos, en un paquete peor, porque no soy el origen, pero para mí ha sido el maestro que me ha indicado, me ha enseñado y me ha guiado. Ayer decía un compañero que Chus le llevaba a caminar por lo rural. Bueno, pues Javier me lleva caminando por lo rural desde que yo era estudiante en esta facultad. Entonces le debo mucho mi agradecimiento por todo ello y por estar clausurando. Antes hablábamos de que son víctimas, ¿no? Los que organizan los congresos. Bueno, pues Javier es víctima de esta clausura porque se la solicité yo. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por la presentación, pero sobre todo, bueno, gracias a vosotros por estar aquí, ¿no? Porque yo creo que estas cosas solo tienen sentido si estáis vosotros ahí. Yo suelo decir que no importa tanto la cantidad como la calidad, y yo creo que es lo que tenemos aquí, y por eso yo estoy especialmente agradecido, y también porque aquí hay algunos referentes míos, igual que Jaime me decía que yo era referente. Yo también lo que he hecho es trasladar lo que he aprendido de muchos de vosotros. No sé, pues aquí está el profesor Toni Tuya, Fernando Molinero, que está por ahí también, el profesor Joan Romero, en fin, y algunos otros que estáis por aquí y que habéis sido referentes profesionales y personales, aunque a veces no lo parezca. Y aprovecho también para agradecer la presencia de colegas que no son españoles, los profesores de Portugal y de Francia. Y agradezco también al grupo de investigación porque yo no me postulé a mí mismo aquí, ni mucho menos. Yo dejé plena libertad al grupo de investigación para que organizase, y lo ha organizado todo prácticamente ellos, y me dijeron que me encargase de esta ponencia, y bueno, por eso aquí estoy. Y aprovecho también para agradecer al grupo de investigación el esfuerzo que han hecho organizando el congreso y cómo está funcionando, que yo creo que es de manera excelente. Obviamente agradezco a la Universidad de Valencia las facilidades que nos ha dado, al Instituto de Desarrollo Local, al Departamento de Geografía, a la propia facultad. Y bueno, yo creo que cuando hablábamos del grupo de investigación y de colegas internacionales y del título y de la orientación del coloquio, yo creo que podemos hacer una reflexión
y es qué aportamos cada uno de nosotros a lo que ha orientado, como se ha orientado el coloquio. Y en el coloquio se habla de la visión a largo plazo de las zonas rurales de la Unión Europea y bueno, es una reflexión que no quiero dejar pasar. Tal vez no tenga nada que ver con esto porque igual es un error. En la comunicación de la Comisión hablan de áreas rurales más fuertes, más prósperas, más conectadas, más resilientes. Entonces yo os invito a todos los que habéis participado en el coloquio desde el miércoles a que en las aportaciones que vosotros estáis haciendo, en qué medida podéis marcar cada uno de estos 4 ámbitos y reflexionar un poco sobre ellos. Yo creo que valdría la pena. Y quiero aprovechar también la ocasión, dado que Jaime ha comentado la cuestión de la revista AGER, revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural, para invitaros a todos vosotros a que enviéis vuestras aportaciones. En la reunión del grupo no he querido intervenir para no interrumpir, pero se ha hablado de tesis doctorales. Se hace un boletín donde se recogen las tesis doctorales. Entonces, a los que estáis dirigiendo tesis doctorales o habéis acabado tesis doctorales recientemente, que sepáis que tenéis la revista AGER a vuestra disposición y sería muy interesante que de cada tesis doctoral sobre cuestiones rurales o ruralistas o que tengan conexiones que se está leyendo en España o en Francia o en Portugal, enviéis un artículo. Será siempre muy bienvenido. Y luego quiero aprovechar para los que no os ha llegado la información que hemos abierto una línea de mini artículos en la revista que en inglés queda bonito, que son Rural Graphics o gráficos rurales. ¿En qué consiste? Bueno, yo os invito a que entréis en la página web de la revista y lo veáis. Son mini artículos donde lo importante es el gráfico. ¿Qué es lo que expresamos? Y los geógrafos, esto es para nosotros, aprovechémoslo. Y la revista ha estado dirigida por economistas, esto se lo comenté con ellos y bueno, ha sido bien acogido. Y esto está funcionando en otras revistas fuera de España. Entonces yo creo que a veces con un mapa o con un gráfico expresamos mucho y no es necesario excesivamente texto. De hecho está limitado a 1000 palabras de texto y un gráfico potente, y en su caso con una tabla. Entonces os invitamos desde la dirección de la revista a que entréis y que veáis. Y el tratamiento es el mismo que el de un artículo con su DOI, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estáis invitados. Bueno, pues vamos con la charla de esta mañana. Vamos a hablar del mecanismo rural de garantía, no sé si más conocido como Rural Proofing, pero bueno, la traducción que se hizo desde la propia Comisión Europea ya, yo creo que es muy interesante y dice mucho. Y yo me hago la pregunta de si estamos ante expectativas fundadas o infundadas, ¿no? Bueno, vamos a ir desgranando un poco esta cuestión. Lo primero es, bueno, ¿qué es esto del mecanismo rural de garantía y para qué es, ¿no? En algunos ámbitos se ha hablado mucho de él, pero voy a suponer que no todos estáis siguiéndolo. Entonces vamos a hacer un repaso relativamente rápido y breve. Bueno, dicen que es algo así como garantizar que todos los ámbitos políticos tengan en cuenta las cuestiones rurales. Y esto se decía ya en el año 2016, 2017. Bueno, pues esto está muy bien. ¿Es un descubrimiento? En parte sí, pero en la propia definición del EADE algo se decía también. Es decir, no es totalmente novedoso, pero es interesante lo que ponían. En la declaración de COR, esas 10 o 12 páginas, que como siempre que se hacen ese tipo de declaraciones suelen estar cargadas de razones, bueno, pues ahí tenemos un pequeño párrafo donde vuelven a insistir en esto. La cuestión de las soluciones innovadoras, que sean integradoras, que sean sostenibles. Esto también lo teníamos desde principios de los años 90 o finales de los 80, si queréis. Y luego ya introduce el mecanismo rural de garantía para que asegure todo esto. Bueno, pues muy bien, y quiere trasladarlo a la propia Comisión Europea. Bien, pues vamos avanzando. Pero se va completando un poco la idea. Es algo más. Y, por ejemplo, el casi malogrado, diría, Hogan, el comisario Hogan, porque como sabéis tuvo que dimitir porque lo pillaron en una fiesta durante la COVID en Galway. Pero estaba haciendo una buena labor. Entonces, él insistía en esto, en el papel de que las comunidades rurales estén ahí. Es decir, hay que escucharlas. No es solo un ejercicio técnico, sino que hay que escuchar a las comunidades rurales y, obviamente, todo el ejercicio técnico que viene después es orientado a un objetivo que ya
lo teníamos desde mucho antes. Añadían más cosas, que es la parte, digamos, técnica. Es decir, esto es una revisión sistemática. Hay que revisar sistemáticamente las políticas sectoriales que tienen impacto en el medio rural, con una perspectiva rural. Ver cuáles son los impactos que tienen esas políticas, los que están teniendo y los que pueden tener. Y van añadiendo, digamos, elementos a la concepción de lo que sería o debería ser el mecanismo rural de garantía. No nos vamos a detener, pero el pensamiento rural, que sea multinivel desde el punto de vista de la gobernanza, que participen las comunidades locales, impactos positivos, pero no solo positivos o no solo negativos, que es en lo que habitualmente se centran los diagnósticos. Vamos a ver qué impactos, qué aspectos positivos podemos fomentar para superar las dificultades o puntos débiles, proceso sistemático que ya hemos comentado, la adaptación a las necesidades de cada una de las áreas, porque a veces las políticas se diseñan con una perspectiva muy genérica y no se acomodan, no se ajustan suficientemente a las áreas. Entonces Atherton, que probablemente Jane Atherton, que es probablemente la mejor especialista que tenemos en la Unión Europea sobre mecanismo rural de garantía o rural proofing, pues insistía mucho en eso, en adaptación a las necesidades particulares. Y probablemente un proceso sistemático os permite, si se tienen en cuenta los diferentes niveles, ir bajando. Vuelve a insistir Hogan sobre el papel de las comunidades rurales, que intervengan en la fase de diseño y a partir de ahí tenerlas en cuenta sus aspiraciones. Volvemos a tener la importancia de la cooperación de esas comunidades rurales, evaluación de efectos territoriales, etcétera. Bueno, ya volveremos sobre la ley esta 27-22. Y todo esto ha sido una línea de trabajo en los últimos 10-15 años, y la Unión Europea lo ha hecho suyo. La Comisión Europea lo ha hecho suyo y en la propia visión para las áreas, visión a largo plazo para las áreas rurales, pues lo incorpora. No se extiende excesivamente, pero tampoco hace falta que lo haga, sino lo importante es que lo recoja y con claridad. Y aquí lo tenemos, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente, pues los impactos reales y potenciales, efectos directos, efectos indirectos, la influencia que todo esto tiene en perspectiva de desarrollo, igualdad de oportunidades, etcétera. Bueno, pues ahí la verdad es que la Comisión yo creo que hizo bien en incorporar esta cuestión. Es verdad que cuando se rasca un poco en lo que hace la Comisión Europea, está muy bien recogido en esa visión a largo plazo, pero si rascas un poco más, pues encontramos algunas otras cosas que no digo que se desvíen y que sea un aspecto negativo, pero es más complejo. Y entonces ahí pues nos aparecen todos los trabajos en aquellas áreas o ámbitos en los que se prevé que haya un impacto importante de la normativa en determinados ámbitos o áreas, pues lo que se está planteando es la evaluación de impacto territorial, que no es exactamente el mecanismo rural de garantía o rural proofing, es más complejo y las metodologías que se proponen desde ESPON, la evaluación de impacto ambiental o diferentes aproximaciones a la evaluación de impacto territorial son, desde mi punto de vista, complejas y difíciles de aplicar, pero ahí queda la cuestión. Y es otra línea, creo yo, de trabajo. Bueno, de todo este repaso así muy rápido, algunos elementos son claves cuando hablamos de mecanismo rural de garantía. El impacto de otras políticas en las áreas rurales, que es algo que siempre se ha dicho, pero que nunca se ha hecho. Adaptación a las necesidades particulares y a esa diversidad rural, siempre hablamos de ruralidades. La incorporación de las comunidades rurales, tener en cuenta qué es lo que piensan las comunidades rurales a la hora de diseñar y aplicar este mecanismo o estos enfoques. La cooperación de las propias comunidades con las administraciones públicas, esto es otra constante desde fines de los años 80. La coordinación de las diferentes políticas para, obviamente, avanzar en la dinamización rural. Y que todo esto, yo creo que hay una cuestión importante, y es que no es solo un ejercicio de evaluación, va más allá de la evaluación y es aprender, interiorizar lo rural a la hora de diseñar y aplicar políticas públicas. Bueno, con estos mimbres pues podemos avanzar un poco más. Vamos a hacer un repaso muy, muy rápido a lo que más que a lo que nos aportan las experiencias internacionales, lo que hay.
Y lo que hay, en primer lugar, es tener en cuenta que esto es un invento anglosajón. No digo invento en sentido peyorativo, sino que ha surgido en el mundo anglosajón. El punto de partida se suele poner casi siempre en toda la bibliografía en Canadá, en 1988, cuando ellos ya denominan a un instrumento que diseñan ahí Rural Lens. Pero el Rural Lens funcionó relativamente bien y en 2013 el Ministerio lo cierra. Claro, es verdad que no se cierra de manera definitiva, porque si conocéis un poco la estructura de Canadá, esto era una iniciativa federal y pasó a las provincias, lo que aquí serían nuestras comunidades autónomas o regiones en general. Y sí que es verdad que algunas regiones han continuado trabajando, pero ¿cuáles han sido? Pues el Yukon en el norte, los territorios del noroeste, incluso más arriba, es decir, en el paralelo de Groenlandia, para que nos entendamos. Y allí han aplicado Rural Lens y está funcionando, ahora en Terranova también. Pero si nos bajamos un poco más abajo, la verdad es que muy poco. Pero bueno, la experiencia canadiense es interesante. Pero cuando hablamos de Rural Proofing, la experiencia más amplia, más potente, es no diría británica, sino inglesa, que empezó en el año 2000 aproximadamente y sigue hasta hoy, con muchos vaivenes, con diferentes etapas, con muchas críticas, y Jane Atherton, por ejemplo, ha hecho un análisis, digamos, sistemático de todo esto. Y bueno, yo diría que nadie está contento de cómo está funcionando el Rural Proofing en Inglaterra, y está sujeto a casi, no diría constantes cambios, pero cambios o reajustes cada no relativamente demasiado tiempo. En Escocia se están haciendo cosas muy interesantes y han decidido focalizar, por ejemplo, en las áreas remotas. Vienen haciendo cuestiones también desde principios de los años 2000, pero luego han hecho también algunos cambios y están trabajando relativamente bien. En Irlanda del Norte también hay cosas parecidas. Y luego ya fuera de ese ámbito tan específico del Reino Unido, Finlandia tiene una experiencia acumulada muy interesante. Suecia se esperó bastante más aplicarlo y se ha concentrado. Los finlandeses, por ejemplo, se han centrado mucho en la relación multinivel, algo parecido que está en parte, no diría copiando, pero está introduciendo algunas innovaciones Suecia. En Australia vienen trabajando también desde hace relativamente poco, Nueva Zelanda también. En Estados Unidos es una cosa muy curiosa, porque cuando buscas Rural Proofing en Estados Unidos nunca sale. Pero si rascas ahí, resulta que sí que han hecho un Rural Proofing, especialmente para las zonas rurales donde tienen problemas muy graves de drogadicción, y de adicción y drogadicción. Ahí sí que han hecho un Rural Proofing específicamente para esa política, no para el resto, pero algo está ahí. En Irlanda es el modelo que yo estoy siguiendo más de cerca. Esta semana pasada estuve en contacto con un responsable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Irlanda y están haciendo cosas muy interesantes. Hicieron un diseño en el año 2021 que era teórico. Están haciendo una fase de aplicación que se ha retrasado por cuestiones de pandemia con 4 políticas clave. Tienen 2 ya acabadas y 2 que las esperan acabar en los próximos meses y van a elaborar un informe a partir de ahí. Bueno, estamos en contacto y a ver qué es lo que es. El diseño era muy interesante porque corrige muchos de los errores que habían aparecido especialmente en la experiencia británica, inglesa, que es donde habían bebido. Y luego tenemos otro caso también muy interesante, que es la OCDE. La OCDE, obviamente, a partir de la pandemia, pues también ha hecho y está diseñando cuestiones relacionadas con el Rural Proofing, superando con mucha distancia de lo que hacía Estados Unidos, y acercándose bastante más a la aproximación, digamos, europea. Y, por supuesto, obviamente ya tenemos aquí nuestra visión a largo plazo para las zonas rurales en la Unión Europea, que lo ha incorporado de manera formal en ese documento y se están haciendo algunas cosas bastante interesantes. Bueno, a partir de todo esto, yo me atrevería a establecer ahí un decálogo. Algunas de las cuestiones no están resueltas, pero están sobre la mesa, y es si el mecanismo rural de garantía tiene que ser voluntario para los gobiernos o no, o tiene que ser obligatorio. Bueno, pues hay divergencia de opiniones. Entre las críticas se suele decir que al ser voluntario la gente no se compromete. A un ministro de Transportes o un responsable de Transportes o de Turismo,
pues no le interesa esto de la visión transversal o de las áreas rurales, hacen su política y a partir de cada uno que se apañe, ¿no? Entonces, hay mucho debate en torno a esto, pero vamos a ver una experiencia en que es obligatorio a un determinado nivel. La formación de todo ese ecosistema para hacer todo eso bien es muy compleja. Ya veremos que en España estamos en esa fase también. ¿Y cómo se organiza todo esto? ¿Desde dónde se organiza? ¿Quién decide? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se toman las decisiones? También es un tema que está ahí. La aproximación, esto tiene que ser de arriba abajo, que se diseña en los ministerios o que se diseña en las presidencias de los gobiernos y tiene que obligarse o percolar hacia abajo, o hay que dar esa voz y que sean las propias comunidades locales las que lo pongan en marcha. ¿Cuál es la interconexión que tiene que haber? ¿Cuál es el nivel óptimo? Que no frene excesivamente la dinámica del proceso entre los actores de escala nacional, regional y local, que es importante. ¿Cuándo se pone en marcha esto? Una de las críticas es que esto se ha puesto en marcha cuando ya había empezado y que ya no se podía hacer nada, por ejemplo. Pues también es una reflexión importante. ¿Cuáles son los mecanismos para que esto sea transparente y que permita reajustes en su caso? ¿Cuál es el liderazgo político que hay detrás de todo esto? ¿Hasta qué punto somos capaces de, los que no están en esto, los no ruralistas, digamos, de apropiarse, estos ministros, estos actores que están vinculados a las políticas de transporte o de turismo, de apropiarse y de interiorizar lo que esto supone y la importancia que esto puede tener, ¿no? ¿Y en qué medida abordamos los impactos negativos? Que eso se supone que sí, pero también las potencialidades, ¿no? Que es un ámbito sobre el que insiste mucho, por ejemplo, Jane Atherton, entre otras, ¿no? Bueno, pues con estas ideas vamos a pasar un poco a ver qué es lo que pasa en España. He puesto ahí vamos a ver tres partes, la narrativa, la normativa, que sería la primera parte, luego algunas experiencias y luego ya lo que está ocurriendo a escala nacional. Pues vamos a ver cómo se está construyendo la narrativa, algunas pinceladas. Obviamente el punto de partida es el marco europeo y en ese marco europeo las referencias a la declaración de Cork son constantes, con el rural proofing. Hubo algo muy interesante que fue el grupo temático de la Red Europea de Desarrollo Rural que se trabajó vía Zoom durante la pandemia, donde se plantearon muchas lecciones, muchas experiencias, cosas concretas, algunas en la línea de rural proofing, otras no lo eran tanto, pero fue bastante interesante y os invito a que visitéis la página si tenéis interés en este tema, porque hay cuestiones muy interesantes. El Comité de las Regiones también, de manera paralela a Cork, dijo algo muy interesante y ya algo que para nosotros es especialmente significativo, y es que dijo que deberían de valorarse los impactos que toda iniciativa podía tener desde el punto de vista demográfico. Es decir, hasta ahora se decía de las políticas en general, pero el COTER lo centra en la materia demográfica. Es muy interesante este documento del Comité de Regiones también. Como siempre, cortos, pero densos. El Parlamento Europeo se sumó a esta cuestión e introdujo, dijo, cambio demográfico, pero vamos a ver cómo diseñamos políticas de cohesión para afrontar ese cambio demográfico. También es muy interesante esa aproximación. Bueno, pues con esos otros mimbres a escala europea bajamos a la escala nacional. ¿Cómo se proyecta todo esto en la escala nacional y qué hemos hecho y qué decimos en estos últimos años? Los geógrafos hemos dicho poco, yo diría bastante poco, pero otros profesionales, otros ruralistas están diciendo muchas cosas. Uno de los documentos y grupos que han trabajado más en esto se denomina el G100, que en el año 21 ya publicó dos documentos, uno muy cortito, otro un poco más amplio, y le denominó Ruralizar las leyes, una cuestión de justicia. Es un documento que vale la pena leerse y recogía todo ese movimiento previo que nos venía de la Unión Europea y previamente también de estos países de nuestro entorno, especialmente anglosajones. Los colegas de Derecho Administrativo y de Ciencia Política se pusieron las pilas y aquí tenemos pues un libro, Instrumentos Jurídicos relacionados para la lucha contra la despoblación rural, la perspectiva demográfica. Es decir, en España hemos entrado casi directamente por la cuestión de la perspectiva demográfica o fundamentalmente por ahí.
tenemos un artículo, Ruralizar la legislación y las políticas públicas, también muy interesante, que habla de la experiencia valenciana, aunque antes del cambio de gobierno. Y el propio plan de recuperación, en este documento que todos conocéis, por activa y por pasiva, de 130 medidas frente al reto demográfico, en alguna parte muy específica, sin hacer un gran alarde, habla de la perspectiva demográfica, la necesidad de incluir la perspectiva demográfica en el resto de las políticas. Obviamente, habla mucho de la perspectiva demográfica, pero trasladar e incorporar esa perspectiva demográfica en el resto de las políticas. Bueno, pues son pequeños avances o grandes avances, iremos viendo. Seguimos con la narrativa. ¿Qué es lo que hemos hecho otros especialistas o han hecho? Bueno, pues hay colegas que hablan del mecanismo rural de garantía como un instrumento de dinamización y desarrollo rural. Las posibilidades de aplicación en los ámbitos regionales, diseñan sistemas de indicadores y, bueno, ahí están publicados. Se relaciona, como hemos dicho antes, con esa perspectiva demográfica, recogiendo ya lo que planteaba el propio documento del plan de recuperación del Gobierno. Y luego tenemos la Ley 27 del año 22, que es la referencia última, o casi última, a la que mucha gente que está trabajando en esto pues hace referencia. Esa ley y luego otros instrumentos normativos sobre la regulación de la evaluación del impacto, pues se están analizando en algunos documentos como este que tenemos aquí, el Rural Proofing o Mecanismo Rural de Garantía, como instrumento de dinamización de las áreas rurales. En este libro, que es muy interesante y que os invito a leer, está disponible en Internet libre, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Bueno, pues como habéis visto, tenemos colegas que han trabajado la narrativa y son referencias, y luego todo esto se ha empezado a trasladar a la normativa. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues vamos a hacer una rápida valoración. Aquí tenemos pues, prácticamente casi todo lo que hay. Vamos a entrar en algunos de ellos. En Navarra el gobierno foral de Navarra fue de los primeros que habló de rural proofing y de la necesidad de ruralizar las leyes. Pero curiosamente, bueno, ahora vamos a ellos. Curiosamente, no han introducido cambios normativos. Están haciendo cosas, pero no hay cambios normativos. Tienen un proyecto de cooperación con otros países, no sé si era Rumanía o alguno de estos, es un programa Interreg, pero no lo han introducido. Es verdad que el gobierno de Navarra sí que ha promovido y ha apoyado junto con el G100, en realidad el G100 hizo su informe a petición o a sugerencia del gobierno de Navarra, y han organizado, por ejemplo, este evento muy reciente de hace unos días, ¿no? en el Congreso de los Diputados para reflexionar. Bueno, ahí está el hueco que os suena a todos también, son los organizadores de Presura, que ha tenido lugar hace unos días. Llevan esta reflexión al Congreso de los Diputados y, bueno, pues ahí vemos gente, diputados que están trabajando sobre esto y que tienen papel, en algunos casos, protagonistas. Y este proyecto de cooperación, pero en su normativa no hay cambios. Estoy en contacto con colegas navarros, digo, pero ¿cómo puede ser que fuisteis los pioneros y que no haya cambios en la normativa? Me dicen, no encontramos nada, llamamos y es así, no hay nada. Se hacen cosas con esa perspectiva, algunos programas como este, pero no hay cambios en la normativa que le den cobertura a todo eso. Aragón no ha hablado de de mecanismo rural de garantía, pero ha hecho cosas que pueden orientarse en esa línea, ¿no? Y tiene pues aquella directriz que fue pionera en su momento, empezaron en 2010, luego aquello se reformuló, se ajustó en el 2017 y hace no demasiado han elaborado este índice sintético de desarrollo territorial, donde podría ser una especie de punto de partida de un sistema de indicadores para hacer cosas en la línea del mecanismo rural de garantía. Bueno, es interesante también, aunque no lo mencionan, pero va por ahí, ¿no? Tenemos a Galicia también. Galicia, que como sabéis tiene su ley de impulso demográfico, que es muy interesante que veamos esa ley, porque esto del reto demográfico se entiende de manera muy diferente en función de las comunidades, aunque en todas ponga reto demográfico o impulso demográfico. Y en el ejercicio que hicimos el otro día en el taller con Dolores Sánchez, fue muy interesante, al menos en el grupo en el que yo estaba,
comentar algunas diferencias entre comunidades autónomas. Bueno, pues en todo caso, Galicia en su ley de impulso demográfico hablan de que la Administración autonómica tiene que promover un análisis de impacto demográfico, tiene que trasladar eso obviamente al órgano que tiene competencias en materia de dinamización demográfica y a partir de ahí, bueno, pues eso tiene que ir bajando, ¿no? Lo han recogido y está muy bien. En Extremadura tenemos la ley de medidas, bueno, los colegas de Galicia, de Extremadura, pues seguramente tendréis información más actualizada y lo podemos comentar después. En Extremadura se hizo la ley de medidas para el reto demográfico y territorial. Yo creo que es un documento interesante y en su artículo 5 habla de incorporar la perspectiva demográfica y territorial. Yo hablé con algunos diputados y el tema este territorial lo tenían, estaban muy concienciados sobre la idea de que no es solo una cuestión demográfica, sino también darle la perspectiva territorial. Y bueno, en función de eso, pues han introducido ahí esta cuestión. Y añaden algo que mencionan casi por primera vez, de manera explícita, que en la elaboración de los presupuestos esto tiene que estar. Es decir, no solo hay que diseñar un mecanismo, sino que eso tiene que ir al resto de políticas. Esa visión transversal tiene que traducirse en euros. Y eso es muy interesante. Otra cuestión es que eso se haya traducido o no, pero al menos está ahí en la normativa. Y luego veremos algunos otros casos de comunidades autónomas, pero por aquella época, tampoco hace mucho, estamos hablando de 4 o 5 años, en las Cortes hubieron iniciativas muy interesantes en el Congreso y en el Senado, que son antecedentes de la legislación que tenemos, al menos a escala nacional, por parte del Gobierno. Pero vamos a ver dos experiencias divergentes de comunidades autónomas. Hemos visto esas otras que lo tenían en el papel y algunas han avanzado. En realidad ha habido pocos avances. Aquí vamos a ver un caso de avances y otro de menos avances, pero muy, muy claro. El primero que os quería traer aquí es el de Castilla-La Mancha. Con la ley 2 a partir de la ley 2 del 21, aquí tenemos los colegas de Castilla-La Mancha que me podrán corregir si hay errores o malas interpretaciones. Bueno, en la ley sí que se habla ya del impacto demográfico, se habla de la importancia que esto tiene que todos los proyectos de ley, los planes, programas, deben de incorporar esa perspectiva de impacto demográfico, pero también de perspectiva de género, y eso ha de ser obligatorio. Y aquí ya tenemos, fijaos, alguna diferencia respecto a muchos otros países. Se habla de presupuestos, de introducir eso, a trasladarlo a dinero, obviamente, cuando hablamos de análisis de políticas, o tenemos indicadores o no tenemos nada. Entonces, hablan de la necesidad de elaborar y diseñar un sistema de indicadores de impacto demográfico. Y volviendo al tema del dinero, no solo dinero para la política de reto demográfico, digamos, sino para el resto de políticas. Y para todo esto, para hacer todo esto bien desde el punto de vista metodológico, esa parte técnica que hemos comentado antes, pues obviamente hace falta directrices, criterios y metodologías para hacer un buen diseño. Bueno, la Comunidad de Castilla-La Mancha es compleja, con una buena parte de la comunidad son zonas o escasamente pobladas o zonas en peligro de despoblamiento. Hay mucha más segmentación, pero no vamos a entrar en ello. Y la primera cuestión importante aquí es que el departamento o organismo o el comisionado, en este caso responsable sobre las cuestiones de reto demográfico, es el responsable de poner en marcha la maquinaria. Y la primera pieza de esta maquinaria es una guía, unos criterios y unas metodologías. En principio hay un enfoque cualitativo, hay una serie de cuestiones, y esto lo tenéis y vale la pena verlo publicado en el año 22. Vamos a hacer un repaso muy rápido a ese documento para que veáis un ejemplo. Tiene una serie de bloques y ellos que dicen, primero, es decir, esto es un mandato del gobierno regional al resto, o sea, desde la vicepresidencia, en realidad, al resto, bueno, ahí lo tenemos, desde la vicepresidencia a las diferentes consejerías. Dicen, señores, todo aquello que ustedes hagan que pueda tener impacto positivo o negativo, directo o indirecto en las zonas rurales, es decir, prácticamente todo lo que se hace, primero, fundamentenmelo,
denme cuál es la información básica para contextualizar esa política. Quiero saberlo, ¿no? Justifíqueme esa política y el marco en el que se instaura, qué consecuencias puede tener, y lo van desarrollando. Díganme cuál es el punto de partida para ver qué es lo que puede pasar. Como veis, el mecanismo, bueno, como veis aquí, a veces es relativamente fácil, ¿vale? Dígame en prestación de servicios qué impacto tiene, dígame desde el punto de vista de la cohesión económica qué es lo que puede pasar con su política, qué impacto puede tener, dígame qué impacto puede tener en cohesión social o en cohesión territorial. Bueno, yo creo que son cuestiones fundamentales que a los geógrafos no nos resultan extrañas y que yo creo que en principio nos parecen, yo creo que bien. Bueno, ese es ya tenemos el punto de partida y ahora vayamos más a fondo en esa norma que usted está diseñando en cualquiera de las consejerías de Agricultura, de Transportes, de Turismo, etcétera, consejerías o departamentos. Dígame específicamente en las zonas escasamente pobladas y en cada una de esas zonas escasamente pobladas que tenemos delimitadas y que ustedes tienen ahí el listado y el mapa, o zonas en riesgo de despoblamiento, cuáles son las medidas que ahí van a impactar. ¿Qué necesidad hay para contemplar medidas específicas en función de lo que ustedes ven ahí? ¿Hay incentivación positiva en esas medidas? O si no se contemplan medidas específicas para estas zonas, ¿habría que diseñarlas? Bueno, creo que como mínimo estos documentos relativamente sencillos, como veis, obligan a una reflexión que puede ser importante. Y vamos a empezar a valorar. Bueno, pues vamos a ver el impacto que ustedes prevén de las medidas que no han empezado a aplicar aún, pero vamos a ver sus previsiones como expertos que son la política turística, en agricultura, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas que pueden generarse a partir de la aplicación de su política? Hagan ustedes ese elemento, ese proceso de reflexión. ¿Qué dificultades pueden abordar? ¿Qué dificultades pueden resolver en función de la situación de partida y cómo están diseñando la política? ¿Qué otras medidas no tienen previstas ahí y podrían diseñarse o incorporarse desde otros ámbitos que no sean el suyo? Empiecen a pensar en la coordinación y complementariedad con otros departamentos, ¿no? Y bueno, pues llegamos ya casi al punto final. Hagan una evaluación final del impacto demográfico de esa norma, de ese plan o programa, si es positivo, si es negativo, si es neutro, qué consecuencias previsibles puede tener y diferencias o dificultades en función de las áreas, etcétera. Y digan ustedes qué mejoras están incorporando a partir de esta reflexión, qué mejoras han incorporado a la norma que están diseñando desde el principio, desde cómo la concibieron en principio a cómo la están diseñando, teniendo en cuenta esta perspectiva transversal del impacto de la perspectiva demográfica y de género. Como veis, es un elemento de reflexión, no es ni más ni menos, pero que estoy seguro que a muchos de los responsables administrativos del resto de consejerías, porque esto es obligatorio, tienen que firmarlo en Toledo día tal, mes tal, y tienen que ir a la vicepresidenta del gobierno, vicepresidencia. Son elementos que les obligará a decir, vamos a parar un poco y a ver qué es lo que tenemos encima de la mesa y qué pasa con esto. Yo creo que como elemento de reflexión, como mínimo para el que está diseñando la política, ya es interesante. Pero esto debe de ser algo más que elemento de reflexión. Y entonces lo que están haciendo ya 2 años, corregidme si me equivoco, ya estaba en los presupuestos del año 23 y están en los presupuestos del año 24, vamos a ponerle números a todo esto. Es decir, sus políticas están muy bien, reflexionen sobre esas políticas, pero díganme qué hacen y qué van a invertir desde el punto de vista económico para hacer que eso sea realmente transversal e incorporar esa visión. Y entonces, para eso, diseñan un sistema de indicadores con una serie de objetivos, en total de 22 indicadores y diferentes objetivos. Bueno, pues indicadores de impacto demográfico, de lucha frente a la despoblación, incorporación de la perspectiva de género, etcétera. Completo, bueno,
criticable, probablemente, mejorable, pero bueno, ahí está. Y los números. Y entonces, lo interesante de todo esto es que se gastan 1.900 millones en esta cuestión. Un 3,8% del PIB de la región en esto. Es verdad que a lo que son políticas específicas de lucha contra la despoblación, la mal llamada, creo yo, lucha contra la despoblación, creo que deberían decir políticas de gestión de la despoblación, le dedican un 35% de esa cantidad, 680 millones, 35%. Pero lo interesante es que aquí hay un 65% de esos 1.900 millones que son a partir de las reflexiones de otros departamentos que hacen cosas introduciendo la perspectiva horizontal. Y yo creo que esto es un avance muy significativo, 1.200 millones. Vamos a otro caso. Aquí donde estamos, en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana tenemos la Ley 5/2023. Esta ley se elaboró con trabajo de mucha gente, muy riguroso, sistemático, durante un tiempo, yo casi diría un tiempo récord, y se presenta, creo que fue la última ley que aprobaron las Cortes Valencianas. Estaban apagando las luces ya cuando se convocaban las elecciones y se aprobó con acuerdos con el Partido Popular, bueno, con todos los grupos, con cesiones por parte de todos ellos, y se consiguió aprobar. El título de la ley es muy interesante porque dice ley integral, algo que siempre los ruralistas hemos defendido y desde los primeros momentos de LEADER lo teníamos, integral, contra, a mí no me gusta mucho, pero ahí está, despoblamiento y equidad territorial, que es otro elemento añadido, que es muy interesante, que lo veíamos en la ley extremeña. Y entonces dicen, a partir de esta ley integral de medidas contra el despoblamiento se prevé un documento que es el informe de perspectiva rural. No se habla solo ya, ¿no?, de perspectiva demográfica, perspectiva rural sobre despoblamiento y equidad territorial. Yo creo que el valor añadido de la ley es muy interesante. Obviamente cada departamento sería responsable de introducirlo en cada uno en su ámbito, en el ámbito de sus competencias, y el departamento u órgano responsable de la cuestión del reto demográfico estaba obligado a elaborar una guía con unos criterios y unas metodologías. Esto estamos a mediados del año 2023, se convocan las elecciones y cambia el gobierno. Obviamente esto sale, esta guía, criterios y metodologías no llega a publicarse. Pero bueno, en todo caso, cambia el gobierno y en un tiempo casi récord también, el gobierno el 9 de julio de este año ha estado trabajando y el 9 de julio publica un decreto que se llama de simplificación administrativa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la simplificación administrativa porque es algo que siempre pedimos y que nunca llega. A las políticas europeas siempre nos dicen en los periodos de programación, habrá simplificación administrativa y cada vez hay más complejidad administrativa. Esto suena bien, en principio. Bueno, no os voy a leer el texto pero sí os voy a hacer un resumen y os voy a dar 8 ideas. Aquí hay algo más de 100 palabras, no muchas más, ¿vale? Dicen dos cosas interesantes. La primera cuestión es interesante porque dicen que esto del informe de perspectiva rural, que no fuese obligatorio para todo. Dice, que sea solo obligatorio para aquellos, sobre todo proyectos normativos con rango de ley de la Generalitat y planes sectoriales, pero solo aquellos que de forma directa e inequívoca afecten a municipios en riesgo de despoblación. ¿Vale? El resto no. Bueno, esto es aligerar. Dice, bueno, pues tal vez tengan razón en esto. Pero si leemos el artículo 61, no os lo voy a leer, pero os lo voy a resumir. Y el resumen es este. ¿Se entiende? ¿Verdad? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Y ahora vamos a las 8 ideas del resumen. Y las 8 ideas vienen así. Como veis, no. Empezamos con 5 nos, pero seguiremos con otros 3 nos adicionales. No es obligatorio hacer una evaluación ex ante para las políticas con impacto en medio rural. No es obligatorio evaluar la perspectiva de cohesión territorial, que era una aportación muy significativa y muy importante.
para los geógrafos yo creo que todos lo entendemos. No es obligatorio consultar a los actores locales, ni los locales ni los no locales, no es obligatorio. Es verdad que en la ley de Castilla-La Mancha en principio tampoco está, pero aquí se había planteado en la ley, recogiendo también lo que decía Cork y toda la visión a largo plazo, etcétera, etcétera. No hay plazo, y esto es importante, para presentar las directrices, las instrucciones y las metodologías. En la ley 5/2023 había 2 meses. Claro, sin plazo para directrices, instrucciones y metodologías, esto podemos llegar al año 2040 y no hay directrices, por lo tanto, no se puede hacer nada. No hay obligatoriedad de un sistema de indicadores para integrar el impacto social y ambiental. Yo creo que con los puntos 4 y 5 tenemos claro que no hay nada ya. Se ha desmontado absolutamente. Pero hay más. Cuando se plantea gasto, no se preocupen ustedes, no individualicen el gasto para las políticas activas frente a la despoblación. No es necesario. Esto implica que no hay compromisos de gasto respecto a la despoblación de esas otras políticas y, si me apuráis, incluso de la política de despoblación. Entonces, bueno, vayan haciendo, pero no hay compromiso de gasto, no se ponen los presupuestos. No hace falta caracterizar desde el punto de vista territorial las políticas sectoriales, que vayan haciendo y que cada uno aplique como pueda y sepa, ¿no? Y tampoco hay una obligatoriedad de memoria de análisis de impacto normativo. Eso es muy complejo. Hagan ustedes una memoria abreviada y con eso funcionamos. Bueno, pues estos son los 8 nos que yo interpreto, igual estoy equivocado, pero interpreto de la lectura de esas 120 palabras aproximadamente del decreto de simplificación administrativa. Como veis, al menos en lo que se refiere a la ley 5/23, no sería de simplificación administrativa, sino de anulación o de desmontaje administrativo total, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y, bueno, la cara de circunstancia que a muchos se nos quedó cuando leímos este artículo 61, creo que era, pues fue más o menos como la que vemos aquí, ¿no? Y por lo tanto esto no va a la ley de presupuestos, no hay ninguna obligatoriedad. Pues como veis son 2 modelos muy divergentes. Los cambios políticos pues a veces traen estas cosas, ¿no? Como trae, y que me corrijan los colegas de Extremadura, que lo que está puesto en aquella ley que se publicó, en la propia estrategia extremeña, yo creo que tampoco se está desarrollando, como por ejemplo hemos visto en Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos a ir casi acabando. Vamos a la perspectiva nacional. Y en el ámbito nacional tenemos una ley a la que recurren muchos colegas, la Ley 27/2022. Tenemos antecedentes muy interesantes con todo ese trabajo legislativo y que demuestran una sensibilización muy interesante por parte de las Cortes, del Congreso y del Senado. Y, por ejemplo, pues en el año 2019 ya se presentó allí la necesidad de incluir en los diferentes instrumentos una perspectiva, un informe de impacto territorial. El Grupo Parlamentario Popular en su momento presentó una moción también en el año 2021 en el Senado sobre esta cuestión, que luego se llegaron a algunos acuerdos o compromisos y lo aprobaron, no sé si por unanimidad, pero casi, lo cual, bueno, está muy bien. Hubo una proposición por parte del Grupo Mixto, en realidad fue una iniciativa de Teruel Existe en el Grupo Mixto en el año 21 también muy interesante y probablemente es el antecedente más directo que tenemos sobre el mecanismo rural de garantía. Ya se hablaba de adaptar las políticas públicas al medio de las sociedades rurales, atendiendo al impacto, a la acción política, etcétera. Y habla específicamente del mecanismo rural de garantía con esta perspectiva europea que hemos visto antes. Y esto es muy interesante y probablemente de aquí surge el que en el año 2022 tuviésemos algo en esta ley. Pero cuidado, bueno, esto lo voy a pasar rápido. La ley de evaluación de políticas públicas, la ley 27/22, hay 2 aspectos aquí. El primero es que sí que incorpora la perspectiva demográfica desde el principio y en muchos ámbitos.
tengo aquí varios, pero en fin, no. En el preámbulo pues habla de la despoblación y el reto demográfico, de los indicadores de seguimiento en general en todas las políticas públicas, pero también aquellas que tienen impacto en cuestiones sociales, medioambientales, reto demográfico, cohesión territorial, igualdad, equidad, todo eso se recoge bastante bien. Como veis, en muchos sitios, en diferentes artículos, también está la perspectiva demográfica, el reto demográfico, cohesión territorial. En fin, esto no le vamos a dar. Cuando se habla de los criterios, está la prevención de la despoblación como uno de los criterios importantes, entre otros, pero ahí lo tenemos, la importancia que en las evaluaciones en general tiene este enfoque transversal y participativo, y la importancia que ahí tiene la igualdad de género, el reto demográfico. Vale. Pero, ¿dónde está el mecanismo rural de garantía? Pues el mecanismo rural de garantía no estaba en la ley, en principio. Y cuando aquello iba avanzando y se estaba aprobando, alguien dijo, oye, que aquí no está lo que a lo que te comprometiste en aquella moción, en las mociones incluso del Partido Popular y en el acuerdo que se votó en el Congreso de los Diputados a iniciativa del Grupo Mixto. Y entonces en esta disposición, en la disposición adicional sexta, se introduce el mecanismo rural de garantía. Lo que la Ley de Evaluación de Políticas Públicas introduce sobre el mecanismo rural de garantía es esto, no hay más, ni más ni menos. Volviendo a lo que comentamos al principio, no importa tanto que haya mucha cantidad de texto, sino que esté muy claro. Y esto está muy claro y está muy bien. Primero, hay un compromiso, aunque esté en esa disposición adicional sexta, hay un mecanismo rural de garantía y un compromiso para impulsar esto. ¿Y cómo ha de ser ese mecanismo? Evaluar los efectos territoriales y sobre la sociedad y rural de las políticas públicas. Y por otro lado, que habrá una metodología de evaluación que se tendrán en cuenta una serie de principios, de recomendaciones, herramientas, siguiendo lo que hemos visto en muchos países europeos. Estoy acabando. Obviamente el sistema de indicadores de lo que no se habla es consciente de que esto es fundamental, como lo ha recalcado entre otros colegas como Eduardo Moyano. Dicen, y aquí vale, es muy importante para hacer un verdadero rural proofing, un mecanismo rural de garantía, incorporar las variables demográficas, pero también otras, lo cual hace que esto sea muy complejo o más complejo. La situación actual, bueno, pues se iba a crear una agencia estatal que no se ha creado y sí que se ha elaborado un marco de competencias en evaluación de políticas públicas genérico que tenemos ahí. Pero el sentido del qué se puede esperar cuando se está esperando que los padres jóvenes o no tan jóvenes, porque yo también me lo leí, es que aquí estamos esperando al nacimiento del mecanismo rural de garantía y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no?, con este bebé. Y esta es la situación. Acabó. En España yo estoy leyendo cosas que me parece que es infundado. Es decir, esto de que el mecanismo rural de garantía nos va a permitir revertir la tendencia de la despoblación, pues no me lo creo. Igual es que yo soy muy pesimista, pero creo que no. Creo que es un exceso, no sé si verbal o literario, pero creo que es excesivo. A veces leo cosas que tampoco me acaban de gustar, o no gustar, creo que son excesivas. ¿Es una metodología que permite revertir la tendencia de la despoblación? No. ¿Mecanismo de dinamización de las áreas rurales? Hombre, puede servir si eso se aplica bien y tal. Bueno. ¿Mecanismo de garantía? ¿Herramienta indispensable para afrontar el reto demográfico y territorial? Pues es una herramienta que puede ser muy útil. ¿Herramienta esencial para afrontar la despoblación y dinamizar las áreas rurales y garantizar los derechos de toda la ciudadanía? Pues no lo sé. Y esto no es porque sea la hora del almuerzo, es un soufflé, porque mi impresión es que estamos en parte ante un soufflé que no sé cuándo se va a pinchar. Si miramos la bibliografía internacional, pues, bueno, algunos nos dicen, oiga, sí, las áreas rurales necesitan atención, pero ¿está en el rural proofing la respuesta? Interrogante. ¿Es la clave para desbloquear el potencial de desarrollo rural? Muchos contestan que sí,
pero al menos se plantean estas reflexiones. Falacias metodológicas sobre las disparidades rurales. Cómo desde el punto de vista del rural proofing se abordan las necesidades reales y abstractas. Y también se hablan de falacias en cómo esto se está enfocando. O un enfoque específico en el rural proofing, hasta qué punto esto es una herramienta para el futuro del desarrollo rural. En definitiva, estos colegas, yo creo que lo que es, y el propio Paul Hogan, a lo que nos invitan es a ser cautos. No es a decir que no, ni mucho menos, pero sí a ser cautos sobre esto. Y yo creo que hemos tenido en España, con el mecanismo rural de garantía, un crecimiento exponencial de las expectativas, y creo que hay una pequeña, mi percepción, me gustaría equivocarme, creo que nos estamos alejando un poco de la realidad y de las posibilidades reales. Efectivamente, el caso de Castilla-La Mancha nos pone ahí algunos datos encima de la mesa que vale la pena seguir esa experiencia, a ver cómo se aplica. Y para no ser tan duro con el mensaje que hemos visto, del que se puede esperar cuando se está esperando, ponemos a Penélope esperando a Ulises, que es una imagen un poco más amable. Muchas gracias.